Bien. eh, un ratito vamos a... Ya, ahora sí. Bien. Bien, el tema que estoy em, presentando esta mañana, ¿no? Es bioensayos acuáticos como un instrumento de validación de los estándares de calidad ambiental. Eh, un poco dando una introducción del tema de los bioensayos acuáticos, les voy a contar lo siguiente. Eh, Años atrás estuve en la Universidad de Pesquería de Tokio y estuve en el laboratorio de toxicología. Y bueno, el profesor principal de, responsable del laboratorio, ¿no? Iba yo a una capacitación y justamente me dijo, bueno, vamos a hacer una investigación, pero ¿sobre qué te gustaría hacer la investigación? Bueno, yo comenté que iba a ser sobre el petróleo, derrames de petróleo, la toxicología del petróleo, ¿no? Pero en el ambiente marino. Pero él me dijo, bueno, ¿sabes qué? Es mejor trabajar con una perspectiva, ¿no? De lo que se viene más adelante. Que si en ese entonces de, de combustible, no usar el petróleo, sino usar otras fuentes alternativas. Y entonces, en este caso, esa fuente alternativa de residuos y tenía sus ventajas frente al petróleo. Y yo le dije, "Uy, perfecto, ¿no?" Sí. Entonces, la idea era hacer, en este caso, un estudio, ¿no? Porque se sabe, se conoce que siempre el transporte de petróleo se hace en grandes embarcaciones y siempre casi tienen accidentes. Y entonces el petróleo se va al mar. Entonces, igual, si es que el metanol en ese entonces era la perspectiva futura, pues el transporte igual se iba a transportar en grandes embarcaciones y también puede haber tenido accidentes. Desde ese punto de vista, pues yo estuve de acuerdo y dije, bueno, vamos a investigar sobre metanol. ¿Y en qué especie? La especie que había en el laboratorio, ¿no? Se estaba trabajando muchísimo, ¿no? Era la lisa, ¿no? Un pez marino. Entonces, bueno, ya teníamos entonces el contaminante, que el metanol, teníamos la especie a trabajar, ¿no? Y ahora venía el método, ¿no? O los instrumentos para calificar o cuantificar, ¿no? La cantidad de estas sustancias, ¿no? Y bueno, empleamos en primer lugar un contador de centelleo líquido que analiza la radiactividad y para ello marcamos el metanol con carbono 14 radiactivo, ¿no? Y así pudimos desarrollar este experimento, ¿no? Donde como estaba marcado, ¿no? Cualquier indicio de reactividad en los diferentes órganos del pez se podía detectar fácilmente, ¿no? Y, y bueno, como conclusión de la investigación podemos decir, ¿no? Que la masa biliar del pez y en otras partes, ¿no? Pero, y lo que la preocupación de uno es siempre dice, uy, ¿cuánto tiene en el músculo? Porque de eso se trata, porque nosotros no nos vamos a comer el músculo, ¿no? Entonces, y salió que tenía un poco bajo, no se concentraba más en el músculo, ¿no? Más en la vesícula biliar. Bien, traigo a colación este experimento porque fue base para que yo tome esta línea de investigación. Esta línea de investigación, ¿no? Muy importante, muy interesante, y después vamos a verlo. Y yo, cuando regresé a la facultad de psicología, ¿no? Con el apoyo del CONCITEC, se pudo comprar todos los equipos pertinentes para este laboratorio, y de ahí se empezó a hacer ya los bioensayos acuáticos.
y vamos a verlos ahora de qué se trata. Muy bien. Eh, vamos a conversar brevemente, y esto es el resumen de la presentación: el contexto mundial de la acuicultura, el contexto nacional de la acuicultura, las sustancias tóxicas en acuicultura, los bioensayos en sí, y vamos a ver un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, trabajando con mercurio y con carpa, ¿no? ¿Cómo se hace una determinación sobre el límite de concentración letal que se abrevia LC sub 50? ¿No? Más adelante veremos ese procedimiento y casi toda la investigación realmente, hasta el último, hasta conclusiones, recomendaciones, etcétera, etcétera. Y finalmente haremos un análisis breve de lo que es la relación entonces entre los límites de concentración letal sub 50, ¿no? También la concentración del bioensayo crónico, que es importante, ¿no? Y los estándares de calidad ambiental. Como yo lo he manifestado, hay normas, existen normas, pero es interesante evaluarlas, compararlas, porque se sabe que la única forma, la única manera, ¿no? de encontrar o poner estos estándares de calidad ambiental en una norma es a base de estas investigaciones. Las investigaciones de otra forma, ¿no? Muy bien, continuamos entonces. Bien, la importancia de la cultura a nivel mundial ya lo conocemos, pero sin embargo podemos recordar que siempre, ¿no? El año, todos los años, siempre la FAO nos recuerda con su informe de Sofía, ¿no? Cómo está yendo la acuicultura, ¿no? Y vemos que año a año esta está creciendo, ¿no? Entonces nosotros como país igual debemos también estar en esta línea, ¿no? Para lo que es la cultura que estamos desarrollando actualmente. A nivel nacional, ¿no? Yo, como yo, felicito la participación de Fondepes. Siempre los sábados de acuicultura han estado presentes, ¿no? Y ahora eh, diferentes cursos ustedes han dado, ¿no? Y esta vez, como ustedes lo dicen, vamos a dar unos cursos sobre lo que hace la academia. Por ejemplo, los aportes de Fondepes muy valiosos, porque han publicado manual de cultivo de trucha, ¿no? En este caso, lo que es la mayormente se cultiva en la sierra, ¿no? Y también en la Amazonía tienen los centros donde ustedes Fonapet desarrolla toda esta parte de los centros que tiene, y de la Amazonía hay manuales para cultivo de gamitana, ¿no? Entonces, veo que a nivel nacional, haciendo una síntesis, ¿no? Se está trabajando bastante sobre la cultura, y Fondepes es una institución primordial, importante, para impulsar, desarrollar, hacer crecer la acuicultura. Bien, pero hablemos ahora de las sustancias tóxicas en acuicultura. Lo primero que se hace cuando uno tiene un proyecto, ¿no? Es ver el análisis de aguas. Entonces, por ejemplo, eh, el agua puede estar muy clara, ¿no? Transparente, ¿no? Pero hay sustancias disueltas en ellas que no lo podemos observar a primera vista. Por lo tanto, hay que hacer evaluación de análisis químico, ¿no? Entonces, un ejemplo son los metales pesados. Los metales pesados, a veces el agua está transparente, pero están disueltos los metales pesados ahí en el agua, ¿no? No hay turbiedad, no, no, pero ahí están. Entonces, ¿qué más? Entonces, las sustancias tóxicas que tenemos con cultura, ¿no? Los metabolitos, evidentemente, ¿no? Dióxido de carbono, amoníaco, nitrito, sulfuro de hidrógeno, ¿no? También están presentes. En el mar, por ejemplo, las toxinas de las algas, ¿no? Los dinoflagelados, ¿no? Las mareas rojas, ¿no? Hace de repente que en lo que esos son los bivalvos, ¿no? Los bivalvos
se ponen sobre el hepatopáncreas de estos bivalvos, ¿no? No podemos comerlo porque ya sabemos, ¿no? Que causa mucho daño para nosotros, ¿no? Y después hablemos de un poco de los metales pesados. Los, los metales pesados, quieras o no, miren, nosotros, ¿qué decimos? Muchas veces nos jactamos de decir somos un país minero, ¿cierto? Somos un país minero. Ujú. Pero las consecuencias de esta actividad, ¿no? Muchas veces llegan hasta los recursos de agua. ¿Cuántos pasivos ambientales existen? Muchísimos pasivos ambientales. Y cuando hay lluvias, ¿no? Esta infraestructura que no han hecho un buen cierre de mina, ¿no? Los cuerpos de agua y ya están contaminando, ¿no? Y de estos metales que vamos a hablar brevemente, ¿no? Muchos de estos metales pesados son bioacumulables, no salen del cuerpo. Para ponerles un ejemplo, hablemos brevemente del mercurio. El mercurio es un elemento que se bioconcentra en la persona. Y el caso que le voy a mencionar es lo que pasó en Japón. Un caso muy grande, ¿no? De contaminación por los años 50 en una planta, ¿no? De Japón que producía soda álcali, utilizaban como catalizador el mercurio inorgánico, el mercurio metálico, ¿no? Entonces, año a año se iba acumulando en una bahía este mercurio. Pero se dieron cuenta más adelante, los gatos, que fueron los primeros indicadores que ellos pudieron apreciar, caminaban, digamos, sin equilibrio, se caían, o a veces corrían y se chocaban con algo, ¿no? Entonces, y se preguntaban por qué. Pero después de los gatos pasaron a las personas. Y las personas, ¿cuáles eran los síntomas de las personas cuando se vio acumulado este mercurio? Era, en primer lugar, les temblaba las manos. No podían sostener una taza de café, ¿no? Y porque se le derramaba. Entonces, y más adelante hicieron estudios, lógicamente, ¿no? Y encontraron que el causante era el mercurio, ¿no? Y, y del cadmio. Igual sucedió en Japón, ¿no? El cadmio era, si bien es cierto, fue en las plantaciones de arroz que había esa contaminación de cadmio, ¿no? Pero llegaron a las personas. Entonces, en el cadmio, ¿cuál era el síntoma? Las personas tenían dolores. Entonces, el término común que le pusieron era pain. Y si lo traducimos, itai significa dolor, dolor. Y las más susceptibles a esta contaminación eran las señoras que tenían varios hijos o muchos hijos, ¿no? Varios hijos. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Pasaba que el cadmio reemplazaba al calcio, porque químicamente el calcio tiene +2 de valencia, el calcio. También es un metal, ¿no? Pero el cadmio también tenía +2. Entonces, el cuerpo
eh, posesionaba al cadmio en los huesos y el calcio pues, por supuesto no se posicionaba en el hueso, ¿no? Y lo hacía más frágiles a los huesos, ¿no? Entonces, y en la actualidad se está presentando muchos casos de presencia de cadmio en algunos cultivos, como la palta, ¿no? El cacao, ¿no? Entonces es un elemento también que hay que considerar. De igual manera, también podemos tener en el agua, ¿no? El cadmio. Entonces, y así, muchos otros metales, ¿no? Podemos hablar de muchos otros metales. Y finalmente, tomando como un bloque grande, ¿no? Las sustancias químicas que pueden ser agrícolas e industriales. Por ejemplo, ¿no? Eh, los pesticidas, los plaguicidas que se usan en los cultivos agrícolas, ¿no? Quieras o no, ha evolucionado muchísimo, ¿no? Llamemos así, la formulación de estos compuestos, porque el primero que salió fueron el llamado DDT, pero el DDT era no biodegradable, no se degradaba, quedaba. Ujú. Entonces, hacía mucho daño. Igual manera, en este caso, era bioacumulable. Y le voy a contar un caso brevemente le voy a contar un caso sobre esto, ¿no? En Estados Unidos, ustedes saben que el águila americano, ¿no? Es un símbolo de Estados Unidos, ¿no? Y había bajado la población de esta ave. Y se preguntaba por qué. El por qué encontraron finalmente de que en los nidos, los huevos de estas águilas eran muy delgadas en la cáscara. La cáscara era bien delgada. Y ahora hay que preguntarse por qué, ¿no? Fueron analizando, ¿no? Y encontraron que había DDT. DDT, ¿no? Encontraron esto, y se hicieron había presencia del DDT. Bueno, ¿qué había pasado? ¿Qué había pasado entonces para que esas cáscaras, pero que, ¿no? del huevo fueran delgadas, ¿no? Que hay un mecanismo donde una enzima que junta, trae todo el calcio hacia el oviducto y donde se forma el huevo. Y con esa concentración o alta concentración de calcio, pues los cascarones salen bien. Pero el DDT había inhibido la acción de esta enzima. Ujú. Por lo tanto, no se juntaba suficiente calcio, ¿no? En el oviducto para formar un buen cascarón del huevo. ¿No? Entonces, hay que tener mucho en cuenta también sobre esto, ¿no? Y la parte industrial, químicos industriales, ustedes saben que a veces eh, una industria química bota muchas sustancias complejas, orgánicas, inorgánicas, ¿no? Y a veces está directamente contaminando, ¿no? A diferentes cursos, porque si no hay un buen tratamiento, ¿no? Te van pues a los cursos de agua, ¿no? Entonces, estos residuos hay que verlos cómo se trata, cómo se debe tratar realmente, ¿no? Eh, en otros países, por ejemplo, ¿no? Estuve en Suecia también, como se mencionó, y todas las plantas, por ejemplo, ellos hacen pulpa de papel, muchísima pulpa de papel hacen en Suecia porque es el país de los pinos, y tienen su planta de tratamiento de agua. Es decir, ellos no botan directamente, ¿no? Las aguas residuales, sino hacen un tratamiento, ¿no? Que debería, digamos, tener, eso es lo correcto, ¿no? Ujú. Bien, entonces, la acuicultura, ¿no? Puede estar sometida, digamos así, ¿no? A estos casos, ¿no? De la presencia
lo que he mencionado, ¿no? Y eso hay que evaluarlos, hay que evaluarlos. Muy bien, continuamos. Bueno, vamos a definir qué es toxicidad y qué es una sustancia tóxica, ¿no? En primer lugar, podemos decir de que toxicidad es el grado relativo o el grado específico de una sustancia que es tóxica. Siempre se dice, ¿no? Es muy tóxico, poco tóxico, ¿no? De ciertas sustancias, ¿no? Debemos definirlo, ¿no? ¿No? Dice, es una sustancia que contiene un material capaz de causar lesiones o muerte a los seres vivos. ¿Mm? Y ahí todo lo que he mencionado, pues, ¿no? Causan daño al ambiente, al ser humano específicamente, ¿no? Entonces, y por supuesto, y hablando de las consecuencias de los cultivos, hay un bajo crecimiento, hay ulceraciones que aparecen también, ¿no? Baja de defensas, todas esas cosas. Entonces, son, pues, causan lesiones o muerte finalmente, si es que es extrema la concentración, ¿no? O el grado de toxicidad, causan la muerte, ¿no? Bueno, un poco más detallando de lo que es cada sector. En minería podemos hablar de que tres elementos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, el plomo también es bioacumulable y es tóxico. El cobre igual manera, ¿no? Y el mercurio que acabo de dar algunos ejemplos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Ahora, miren cómo es, brevemente le voy a comentar aquí, la transformación del mercurio inorgánico, o también llamado metálico, ¿no? Que se había generado en Japón, por ejemplo, en una bahía, ¿no? Bueno, la bahía se llama de Minamata, ¿no? Minamata. Entonces, donde se produjo este caso. Eh, el mercurio metal inorgánico se suponía que no debía reaccionar con nada, no debía reaccionar, ¿no? Entonces, pero, miren cómo es el ecosistema. El mercurio inorgánico fue transformado por bacterias y bioacumulado desde los primeros estadios de la cadena alimenticia, que es decir, el fitoplancton, el zooplancton, peces menores, ¿no? Y un poco peces mayores que ya lo consumían los pescadores en esa bahía, ¿no? ¿Y cómo fue su transformación? De inorgánico pasó a ser orgánico, ¿no? Y entonces se formaba el metil y dimetilmercurio, ¿no? Y que son pues altamente asimilables y sumamente tóxicos. ¿No? Pequeñas cantidades de eso ya uno está sintiendo en este caso, los síntomas, ¿no? Que serían los temblores de las manos, que eso es lo primero que aparece, ¿no? ¿No? Y para terminar, esto que eh, en el bulbo raquídeo es donde más se concentra el mercurio. ¿Mm? ¿Mm? Muy bien. En la agricultura hemos hablado ya de los plaguicidas, como digo, a pesar de que cuando ya dije que se ha trabajado mucho en esto, ya se tiene plaguicidas biodegradables, ¿no? Anteriormente eran no biodegradables, ¿no? Pero igual, sus residuos causan toxicidad. Y bueno, a raíz de eso, ¿no? ¿No? Los plaguicidas han tomado un nombre, ¿no? Son, digamos, que inactivan las enzimas. Y hablando bioquímicamente, pues todas las reacciones, ¿no? Enzimáticas, ¿no? En nuestro cuerpo son muchísimas, todo a base de enzimas. ¿No? Entonces, tener mucho cuidado con este tipo de contaminantes, ¿no? Y en la industria, podemos poner el arsénico como ejemplo, también el cromo en la industria textil, ¿no? Eh, y así. Muy bien. Bien, entonces, ahora veamos la evaluación toxicológica en peces, vamos a hacer. He puesto en peces porque la evaluación puede hacerse mediante otro tipo de organismos,
¿no? Puede hacerse, por ejemplo, con artemia, con pulgas de agua también, ¿no? Entonces, eh, todo de esa manera se puede evaluar. Microalgas también se utilizan para la evaluación, microalgas también, ¿no? Bien, entonces, como digo, para medir el grado de toxicidad que provoca ¿no? el desarrollo del hombre en las especies de los ecosistemas acuáticos, se realizan. ¿Qué son los bioensayos específicamente? Son pruebas biológicas que sirven para determinar el grado de toxicidad de sustancias extrañas presentes en el medio, donde habitan y que producen efectos nocivos que muchas veces pueden generar su extinción. ¿Sí? En ciertos lugares, todo un curso de agua puede no haber, si está muy contaminado, no puede haber vida acuática, de repente, ¿no? Eh, el bioensayo acuático vamos a ver lo que es un procedimiento en el cual el organismo es usado como detector de la presencia, primero, de sustancias contaminantes trazas. Aquí estaremos hablando de los metales, porque siempre los metales son una cantidad muy pequeña, pero lo malo que es bioacumulable, ¿no? De los efectos también de una sustancia, de una o más sustancias residuales, ¿no? Aquí les quiero mencionar lo siguiente. Por ejemplo, puede haber sinergia entre dos contaminantes. Imaginemos que en el medio acuático existe, ¿no? Entonces puede haber sinergia. Que sí que si la toxicidad de un elemento es uno o como uno y del otro elemento también como uno, sumado la toxicidad podría ser dos, ¿no? Pero muchas veces, a veces se incrementa la toxicidad, que si no sería, si la sumatoria de ambos, de uno con uno, que sería dos, no, eso no sucedería. A veces se potencia la toxicidad, ¿no? Entonces, como dicen, ¿no? Generalmente, ¿no? Separados son dinamita, pero juntos son la bomba atómica, ¿no? Que si el daño es muy grande, se puede multiplicar por 10 de repente la toxicidad, ¿no? Pues también es bueno ver. Y otra cosa, además que existan este tipo de haber una sinergia, ¿no? Por otro lado, también hay sustancias o elementos que se contrarrestan, ¿no? El caso, por ejemplo, el que contrarresta la toxicidad del mercurio es el selenio, que lo vamos a ver al final más adelante. Muy bien, y también tenemos que hablar de los factores ambientales, ¿no? Oxígeno disuelto y otros que pueden tener temperatura y otras cosas. Entonces, estos bioensayos se pueden realizar aplicando el contaminante directamente a los organismos que se quieren evaluar, como es el caso de la evaluación de aguas contaminadas de una planta industrial, donde las pruebas físicas y químicas son difíciles de determinar. Miren, nosotros anteriormente, ¿cómo hacíamos? Nos íbamos por ejemplo, en el río Rímac hay varias plantas que botan sus residuos, ¿no? Y bueno, traíamos un poco de residuo a ver, y le hacemos la determinación de metales específicamente que nos interesaba, ¿no? Pero ahora, ¿no? Esta vez estuve conmigo en Suecia y ellos analizaban de la siguiente manera. Entonces, ellos tomaban directamente el agua residual. Y en una de las pruebas, en los bioensayos, ¿no? Ponían al 100%, que es directamente. Pero en las siguientes, digamos, acuarios, ¿no? Del bioensayo, ellos hacían las diluciones del mismo. Que es decir, 1 a 2, ¿no? 1 a 3 y así, hacían las diluciones. Entonces, es mejor y rápido. ¿Por qué? Porque si mientras yo estoy analizando qué es lo que tiene para después decir, ah, bueno, este tiene tal elemento tóxico y hago pruebas sobre con el todo, como está saliendo de la industria, ¿no? Bueno, los suecos trabajaban así y también los suecos estaban trabajando
ensayos, como decía, en cuanto a organismos, ¿no? Le había dicho que eran peces, eran guppies, perdón, artemia, ¿no? Y así. Pero los suecos trabajaban con la cebolla como un indicador de toxicidad, ¿no? Entonces, es interesante esa parte también, que no, sería más adelante poder trabajar en eso. Muy bien, ¿cuántos tipos de bioensayo tenemos, ¿no? Para evaluar esto? Hay dos tipos de bioensayo. En primer lugar, hay un bioensayo que se denomina de tipo agudo, también se llama corto, también se llama de tiempo corto, ¿no? ¿Y cuál es la característica de este bioensayo, de tipo de bioensayo? Aquí es 96 horas, pero para peces. Anteriormente eran 48 horas. Si revisa literatura un poco de años atrás, ¿no? Se va a ver que hay evaluaciones que se han hecho en 48 horas, ¿no? Pero ya últimamente se ha estandarizado y que el tiempo para peces es 96 horas. ¿M? ¿Y qué es lo que se busca? ¿Cuál es ¿no? El objetivo de esta prueba? Lo que se busca es la muerte de la especie. Y además de este tipo de bioensayo agudo, hay otro que es el bioensayo de tipo crónico, ¿no? También se llama subletal y varía en el tiempo. El anterior, el de tipo agudo, era 96 horas. Esta se hace más de 96 horas. Inclusive se llega hasta la tercera generación de la especie, ¿no? Y aquí, ¿cuál es el objetivo? En el agudo era la muerte. Aquí, ¿no? Es observar los síntomas o efectos preliminares que causa el contaminante, más no la mortalidad, ¿no? Para determinar estos efectos, pues se hacen análisis histológicos, generalmente, de los principales órganos como cerebro, corazón, hígado, etcétera. Si los efectos son a nivel genético, estos se pueden apreciar en las siguientes generaciones, ¿no? También. ¿M? Y miren, ¿por qué acá he puesto que se deben hacer análisis histológicos? Por lo siguiente. Hay investigadores que están demostrando, ¿no? Que qué pasa con las células, ¿no? En los diferentes órganos, como es el cerebro, corazón, etcétera. Hay un cambio que se produce. Y lo importante que esos cambios se producen pues a concentraciones bajas, ¿no? Entonces, yo podría decir, y una cosa, hay características del cambio estructural de las células de acuerdo a las diferentes sustancias tóxicas, vamos a llamar. Imaginemos que un pez muera y la pregunta es, ¿por qué ha muerto? ¿Qué ha pasado? ¿No? Pero si yo hago un análisis histológico, yo puedo casi determinar que la estructura de uno de estos órganos que ha cambiado, ha sido modificado, ¿no? Para que este pez muera, y puedo decir, y tener, por supuesto, muchas plantillas anteriores, ¿no? De una célula sana y otra con toxicidad de tal elemento, ¿no? De mercurio, cadmio, zinc y otro también, puede ser otro. Entonces, miren que yo puedo decir, comparando la estructura que he encontrado en el pez muerto y comparando con los que he hecho previamente, puedo decir, ah, no, aquí hay presencia de tal en esa parte para poder realizar esto. Bien. Ah, bueno, ahí en la parte de hasta la tercera generación, la parte de genética, pues se dan en la segunda generación o hasta en la tercera generación, ¿no? A este tipo de pruebas, ¿no? Una aclimatación. La aclimatación se trata de lo siguiente.
cuando yo voy a hacer un experimento de bioensayo, debo traer un lote de peces, ¿no? Relativamente grande y aclimatarlos. ¿Por qué? Porque no vaya a ser de que hemos traído esos peces, ¿no? Ya con ciertas enfermedades, ¿no? Hemos traído peces y tenían muchos parásitos, por ejemplo, ¿no? Bien. Entonces, por eso que se tiene un periodo de aclimatación. Imaginemos que traemos una cantidad, un lote de 100, 200, ¿no? Peces que vamos a someterlos a prueba, ¿no? Entonces, se tiene 15 días. En en esta etapa de aclimatación se tienen 15 días evaluando. Se da el alimento, todos, y se acondicionan a temperatura y condiciones ambientales similares al lugar donde se trajeron, ¿no? ¿Para qué? Para que no existe ese cambio, ¿no? De esas condiciones ambientales, y por esas razones pueden morir los peces. Se evita eso, ¿no? Otro término es la respuesta. En pruebas de toxicidad aguda, ¿no? Es usualmente la muerte, que esa es la respuesta que se está buscando. En las crónicas, evidentemente, como hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, los efectos internos o externos. Generalmente se encuentran úlceras en las aletas, ¿no? Como cambios de respuestas ¿no? Y internamente, cuando hacemos también, abrimos el pez, encontramos la diferenciación de color negro, un poquito más, ¿no? No como el natural, sino un cambio de color, llamemos así, ¿no? Y también en las branquias, igual manera, se ponen más blancas, ¿no? No son tan coloridas. ¿Mm? El control, siempre tenemos es un acuario donde no hay contaminante, solamente los peces que se están trabajando. ¿Mm? Otro término, el tiempo de exposición, ¿no? Ese es el periodo en el cual se pone a la especie. Y todas estas cosas, el tipo de exposición es muy importante porque vamos a ver más adelante de que todo lo que es los parámetros, oxígeno, pH, temperatura, solamente son válidos para ese tipo de prueba. Es decir, yo encuentro un LC sub 50 de tanto, pero para esas condiciones ambientales y se tiene que especificar, ¿no? Bueno, la toxicidad es el resultado de las contracciones expuestas y tiempo de exposición, ¿no? Del elemento con respecto al pez, ¿no? Y como dice, la toxicidad también hay que tenerlo presente que puede variar en variables, como temperatura, el pH, el oxígeno y la forma química del contaminante. Aquí también brevemente puedo decir que la forma química es importante. Imaginemos que estamos hablando del mercurio, pero el mercurio tiene diferentes tipos de forma química. Por ejemplo, nitrato de mercurio, cloruro de mercurio, sulfato de mercurio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que también ver eso, cuál es la forma química que se está utilizando. Bueno, en la toxicidad crónica acabamos de ver que, ¿no? Puede llegar hasta la tercera generación y se buscan los cambios histológicos o ciertas mutaciones. Ujú. Y vamos a ver ahora la prueba que vamos a hacer ahora, digamos, el ejemplo que he traído, ¿no? La concentración letal. Se define usualmente como la concentración media letal, se representa por LC-50. Es la concentración del tóxico que mata al 50% de organismos expuestos a un tóxico en un tiempo específico de observación. Por ejemplo, ¿no? Esta es la forma correcta, cómo debe ponerse el resultado. LC-50 a 96 horas para mercurio en peces, en este caso sería para tilapia, es de 1 ppm, una parte por millón, ¿no? Entonces, a eso vamos a demostrarlo mediante un gráfico, ¿no? Pero ese es el LC-50, lo que hablamos, del 50% de organismos expuestos muere a esa concentración.
En cuanto a la aplicación del contaminante, ¿no? En los bioensayos se pueden realizar aplicando el tóxico directamente a los organismos. También puede ser por medio de una inyección o del alimento también, o en el medio acuático. Nosotros vamos, el ejemplo que he traído es para hacer en el medio acuático. Es decir, vamos a añadir la concentración al medio acuático, al medio, ¿no? Pero también puedo utilizar, por ejemplo, en el alimento. Yo puedo hacer los pellets respectivos, ¿no? Para el alimento, pero añadiendo ahí el contaminante, ¿no? O también puedo hacer la inyección directa al pez, ¿no? De cierto contaminante para ver cómo reacciona. ¿No? Una cosa importante en cuanto a los organismos de ensayo, ¿no? Generalmente se recomienda eh, que sean obtenidos directamente de poblaciones naturales o comprarse también de ciertos proveedores particulares o crearse en el laboratorio. Nosotros hemos estado, en cuanto a los guppies que hemos trabajado bastante, ¿no? Hemos trabajado y hemos criado en el mismo laboratorio, ¿no? Pero en otras oportunidades hemos traído de Santa Eulalia, ¿no? Nosotros tenemos una estación piscícola en Santa Eulalia y hemos... el número específico de ensayos a exponer a cada acuario es de por lo menos 10. Bueno, se dice que estadísticamente válido para estas pruebas, el número de especies en cada acuario son 10. Si muriera uno, pues murió el 10% y así, ¿no? Más fácil de obtener el porcentaje. Y para los organismos pequeños es conveniente tenerlos en grandes recipientes y después con cuidado ponerlos en recipientes de ensayo. O en no maltratar a los organismos, ¿no? Eh, Ahora, ¿qué sucede con los organismos de ensayo? Dice, un ensayo no es aceptable si muere más del 30% de los organismos del control en el caso de un ensayo para la determinación del S50. Hemos puesto nosotros para la prueba un acuario de control y 5 acuarios con diferentes concentraciones para ver cuál es la concentración que puede matar al 50%. Entonces, vemos que en el acuario de control, si muere más del 30%, prácticamente desechamos el ensayo y hacemos nuevamente, ¿no? Porque estaría alterando, si lo correcto es que en el acuario en blanco no debe morir ninguno, todos deben estar bien. Que si hemos traído un lote y en el acuario en blanco mueren, esas condiciones o esas causas de mortalidad también lo tendrán los otros acuarios, los otros peces, porque hemos traído de un solo lote. Entonces, para evitar eso, desechamos todo y hacemos nuevamente. Dice, es conveniente repetir el ensayo con fecha posterior para obtener información sobre la repetibilidad de los resultados también. Cuando uno hace un ensayo de este tipo, pues, generalmente se hace por triplicado, pero si hacemos por duplicado y sale casi la misma concentración, ya no se hace la tercera, ¿no? Pero si sale diferente la segunda que la primera, hacemos la tercera y sacamos un promedio del resultado. En cuanto a la disponibilidad, ¿no? El espécimen pues, debe ser, primero debe encontrarse, disponer este recurso durante toda la época del año, porque si necesito más peces para la evaluación, pues puedo conseguir fácilmente, ¿no? Y hemos encontrado de que el guppy, porque su reproducción es rápida, ¿no? El tiempo de vida es corto, todas esas cosas también, ¿no? Rápidamente alcanza el tamaño que queremos para los bioensayos, ¿no? Y hemos dicho que, pues, que se reúnen pues, las condiciones adecuadas, digamos así. Hemos hablado de la aclimatación, que debe ser mínimo 15 días, ¿no? Pero hay que hacer algunos controles también ahí, ¿no? El comportamiento, la especie, si están enfermos hay que sacarlos, etcétera. Igual manera, en todo este bloque, porque hemos hablado de la mortalidad del 30% del acuario
en blanco, ¿no? El mejor en blanco. Pero cuando traemos el lote completo, igual tenemos que evaluar, ¿no? Y si muere el 30% en el lote inicialmente, también igual todo el lote desechamos, todo el lote desechamos, ¿no? Bueno, para lo que es el lavado de los acuarios, se hace con agua potable y detergente suave, teniendo cuidado de los enjuagados con abundante agua, para que no quede residuo alguno de detergente usado, lógicamente. A medida de la prevención, se limpian los acuarios con una solución diluida de azul de metileno, procediéndose luego a enjuagar con más abundante agua. Eh, el agua, en cuanto a la elección de los organismos de ensayo, ¿no? El agua utilizada es declorada, lógicamente, ¿no? Para asegurar que no tenga ningún tipo de elemento que reaccione con el tóxico. Y otra cosa importante, dejar de alimentar 24 horas antes del experimento a la especie, ¿no? Entonces, imaginemos que nosotros tenemos acá todo el lote que hemos traído, ¿no? Estamos alimentando diariamente, pero antes que entre al bioensayo, tenemos que cortar la alimentación, y son 24 horas. Y la cantidad de peces que se utilizan son, en primer lugar, 120 peces en las pruebas tentativas. Ya vamos a ver qué son pruebas tentativas. Y 180 para las pruebas definitivas, ¿no? Además de que hay que hacer biometría, hay que ver el peso, longitud y promedio de los peces también, ¿no? Peso y longitud, es importante. Todo eso se pone cuando uno hace el resultado. Pone el resultado, ¿no? Promedio de tanto del peso cuanto de la longitud de todo el, los que ingresaron al bioensayo, de ese lote, digamos así. Y ahí están las pruebas tentativas, o también se llaman preliminares, ¿no? Y las tentativas son donde las concentraciones del tóxico tienen un rango amplio y pueden ser múltiplos de 10. Acá he puesto el ejemplo, es un rango muy amplio, desde 001, 01, 1, 10 y 100. Imagínense, ¿no? Que lo que buscamos acá es de que uno de ellos, si es que hacemos todo este rango muy amplio, por ejemplo, mueren de uno para adelante, mueren todos. Y el 0,1 queda ahí. Que si viven el 0,1 para abajo, que viven, ¿no? Y ahí hacemos un rango más corto. ¿Y dónde hacemos eso? ¿Dónde aplicamos ese rango más corto? Aquí, pruebas finales donde las contracciones del tóxico tienen un rango corto. Entonces, acá he puesto como un ejemplo, ¿no? En el caso que yo he dicho de uno, ¿no? Que se muere tanto, pero acá hemos puesto, si fuera de 10, ¿no? De 10, ¿no? Lo que mueren, yo pondría, si es que de 10 mueren, toditos de 10 mueren para adelante, y de uno viven, entonces el rango estaría entre 1 y 10. Y acá sería el ejemplo que están viendo ustedes de 1 y 10, sería 1, 2, 4, 8 y 10 ppm. Generalmente se habla de que hay que duplicar la concentración, ¿no? Que se pone. Pues 1, el doble es 2, 4, 8 y así, hasta el 10. ¿Mm? Bueno, el número de especies estadísticamente válido, como he dicho, es 10, ¿no? Los acuarios, tiene que haber uno sin contaminante y el resto debe cubrir ese rango amplio de concentración del contaminante, ¿no? De 1 a 1000, pero para las pruebas tentativas. Y es preferible trabajar con grupos de igual sexo, tamaño y edad. ¿Por qué lo digo esto? Porque en el sexo también hay diferencia en cuanto a la susceptibilidad al elemento, ¿no? Entonces, en algunas especies. Edad igual, ¿no? En cuanto a edad, algunos, ¿no? Generalmente, los más susceptibles, sensibles al tóxico, son los primeros estadios. Y los otros estadios son más resistentes, ¿no? Entonces es bueno trabajar con estadios, los primeros estadios. Y bueno, para determinación del S50 se pone concentraciones crecientes en los diferentes acuarios y después de 96 horas se cuenta el porcentaje de mortalidad y se prepara una curva que es la concentración de contaminantes versus el porcentaje de mortalidad. Y el valor del 50% de mortalidad es el LC sub 50 que se está buscando. Bueno, hay una cosa importante que se habla también
el factor de bioconcentración. ¿Mm? Eh, por ejemplo, acá hay una parte que, un ratito voy a mover acá para que poder ver todo de forma completa. Uy, perdón, uy, perdón. Ya, ahí está. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, eh, nosotros encontramos el LC sub 50 donde el objetivo es la muerte. Y hemos hablado de un bioensayo crónico. El bioensayo crónico es aquel que no se busca la mortalidad, sino que inclusive se tiene vivo a la especie hasta, se sigue evaluando hasta la tercera generación. Y en todo caso, como decía, es más de 96 horas, puede ser un mes, así, ¿no? Depende de uno, de lo que encuentre. Y lo importante es saber, conocer, si el LC50 que he hecho el bioensayo, me sale, por ejemplo, o 10 ppm, 10 ppm, ¿no? ¿Cuánto pongo ahora para hacer el bioensayo crónico o de tiempo prolongado? ¿Cuál es la concentración que debo poner para que no muera? Porque ya la parte del LC50 ya lo hice, la parte de la mortalidad, ¿no? Entonces, acá hay una formulita que dice determinación de la concentración para un bioensayo crónico. Para la concentración se usa el factor de contaminación que se pone FC, que es el símbolo que se usa, el cual va de 0,1 a 0,01, siendo el primero usado para sustancias de menor toxicidad y el último para sustancias muy tóxicas. Vamos a poner ejemplos. 0,1, ¿no? Es para sustancias de menor toxicidad, ¿no? Entonces no es tan tóxica, entonces pongo el 0,1. Entonces, pero un ejemplo de una sustancia tóxica o muy tóxica, acabo de decirlo, que es el mercurio. Entonces, para el mercurio hay que multiplicar el S50 encontrado para mercurio por 0,001. ¿Mm? Entonces, seguidamente la concentración para el bioensayo crónico es el producto del LC50, que es el que encuentro primeramente o previamente, ¿no? Y lo multiplico por este factor de concentración, de contaminación. Entonces, eso sería la forma de encontrar la forma de el bioensayo crónico. ¿Cuál es la concentración? ¿No? Es importante. Y el factor de bioconcentración, que es otro término muy, muy importante, ¿no? Es la acumulación del contaminante en la especie, con respecto, pero al medio acuático en este caso. Y en este caso, para muchos metales bioacumulables, pues se han encontrado valores muy altos, muy altos, muy altos, muy altos. Un ratito vamos a poner acá. Bien. Y acá hay un ejemplo. El factor de bioconcentración, por ejemplo, dice concentración del contaminante del organismo, que si en el cuerpo del organismo hacemos esa determinación. Y evidentemente vemos también la concentración en el medio, que si en el agua, ¿no? Y dice, hallar el factor de concentración de mercurio para tilapia, si la concentración del mercurio en el pez es 0,5 ppm y la concentración del medio en el agua es de 0,1 ppm. Entonces dividimos 0,5 entre 0,1 y me sale 5. Por tanto, el factor de bioconcentración de este elemento en esa especie es 5, ¿no? Mm. Y así, entonces se han encontrado valores muy altos para mercurio en diferentes especies, ¿no? ¿No? Entonces, es también un indicador muy interesante para hacer bioensayos. Bien, ahora veamos el ejemplo. Se ha realizado en el laboratorio de biotoxicología el siguiente experimento, ¿no? Y se trata de un bioensayo agudo con cloruro de mercurio. Es decir, la sustancia tóxica que hemos utilizado es el cloruro de mercurio. ¿Y en qué se ha realizado? En alevines de carpa, de Cyprinus carpio. Bien, ahora se puede ver toda la teoría que hemos mencionado anteriormente, ¿no? En forma ya de, digamos, entre comillas práctica, porque no estamos en el laboratorio, pero podemos ver el acuario en blanco, sin peces, y los otros acuarios, ¿no? Le hemos puesto M1, M2, M3, M4, M3, M4, 5. ¿Para qué? Para que
realmente acá se ponen las diferentes concentraciones que vamos a evaluar. Si es para evaluación primera o preliminar, ¿no? Un rango muy amplio, y la definitiva en un rango más corto, ¿no? Esos son los acuarios que utilizamos. Bueno, siempre adquirimos 200 carpas, ¿no? ¿No? Para efectuar estas pruebas, alevines de carpa, por supuesto. Y los diferentes materiales que se ponen siempre en una prueba que se realiza, siempre está toda la parte de los equipos, ¿no? Una balanza analítica, medidor de pH, porque se ha hecho con tiras e indicadores. Y se pone acá también, generalmente, el reactivo que se ha utilizado, las diluciones que se han hecho y también el papel indicador que se ha utilizado para el pH. Y acá está el procedimiento, ¿no? Se trajeron de Santa Eulalia 200 juveniles de alevines de carpa, ¿no? Y se trataron en bolsas, ¿no? De poliéster con mucho aire, ¿no? Ahí. Y este es el acuario de aclimatación que está en esta parte, el acuario de aclimatación. Se prepararon todos los acuarios, ¿no? Para después ya para la prueba, porque acá inicialmente, ven ustedes, acá se pusieron los 200 peces para la etapa de aclimatación. ¿Sí? Mientras tanto, se prepararon todos los acuarios para las pruebas definitivas, ¿no? Y se deja aireando el medio, ¿no? El- Libre de cloro, todo como he mencionado, y, y para ya iniciar la prueba. Sí, sí, se hace biometría, lógicamente, antes de empezar la prueba, y eran, pues, el tamaño fueran de 3 a 5 centímetros, ¿no? Y aquí está lo que se usó, las concentraciones, 00, 001, 01, 04, 08 y 1, ¿no? ppm de cloruro de mercurio. Se está haciendo las diluciones ahí para echar al acuario, ¿no? Y se midieron temperatura, pH y, lógicamente, la mortalidad, ¿no? Y los datos biométricos que ya habíamos tomado. Todos esos datos los hemos recolectado. Y aquí ya vamos viendo, por ejemplo, acá, esta es la prueba preliminar. Recuerden que les había mencionado. Aquí, por ejemplo, hasta esta concentración de 0,1 no murieron. Porcentaje de mortalidad 0,000. En uno, ¿no? En uno ya murieron. Todos, el 100%, ¿eh? En los acuarios. Acá tenemos 5 acuarios. Uno en blanco y los 5 acuarios. ¿Mm? Entonces, acá ya viene la prueba definitiva, ¿no? Esta es la prueba preliminar, acá sería la prueba definitiva, ¿no? Y la concentración 0,1, 0,2, 0,4, 0,8 y 1. Y ahí está el porcentaje de mortalidad. Acuario en blanco, cero. No debe morir ninguno. No debe morir, ¿no? Y luego viene en la siguiente, sí murieron, 30%. En la siguiente, 40%. En la siguiente, 60%. Y en el acuario 4 de 0,8 murieron el 100%. Igual, ¿no? En el último también, más concentrado, murieron el 100%. Y aquí estamos siempre tomando la temperatura y el pH, los datos que se toman, ¿no? Y ahí están los 4 días. Primer día, ¿no? Y generalmente se hace a la hora, a las 2 horas, a las 4 horas, a las 8 horas, a las 12 horas, ¿no? Se evalúa, se hacen los controles, ¿no? Y después ya se hacen cada 12 horas, ¿no? Entonces acá tenemos por este lado, acá, no, me he pasado acá, ya. Acá tenemos el primer día, segundo día, tercer día y cuarto día, 96 horas en total, ¿no? Y como siempre, como digo, hay que medir el pH, que es importante, ¿no? Importante, puede variar. Además, se ve la parte ya de, podemos apreciar, por ejemplo, hay nado normal, el primer acuario en blanco, todo nado normal, está nadando normalmente, pero en algunos acuarios que son más concentrados, ¿no? Todos están en la superficie, por ejemplo, hay movimientos erráticos y van muriendo lógicamente los peces. Van muriendo. Acá, por ejemplo, en la primera imagen superior, en la imagen se observa la pérdida de escamas en carpas del acuario.
en el acuario 5, ¿no? Y a las 17 horas de empezado el bioensayo. Cuando se hizo el control, se observó eso, ¿no? Y el otro era la mortalidad total de los peces en el acuario 6, ¿no? Igual, a las 17 horas también hay un pez muerto ahí. Aquí, las gráficas correspondientes a los 6 acuarios, ¿no? Evidentemente, este es el acuario uno, el blanco, ¿no? Miren ustedes, ¿no? No había mortalidad, toda una línea. Pero ya vamos al acuario 2, 3, 4, 5 y 6, vamos viendo cómo va muriendo, ¿no? Realmente, aquí inicia pues casi a las últimas horas, primeras horas no mueren, pero finalmente casi a las 96 van muriendo, ¿no? Pero 2, 3, van muriendo 10, ¿no? Y así, se va graficando, ¿no? Pero en el número de acuario 6, esta es una curva clásica, digamos así, de toxicidad, donde la toxicidad, la mortalidad se presenta a las primeras horas, generalmente. Ya a las 24 horas ya habían fallecido casi todos, ya, los 10. Muy bien. Después de obtener todos estos datos, se hace esta curva de concentración, ¿no? Y el porcentaje de mortalidad. ¿Ve? Se hace por regresión y miren ustedes que estos puntos, pero se entiende que es lineal la respuesta, ¿no? Entonces, puede darse el caso también que puede ser de otro tipo no puede ser lineal, pero vemos uno, hay que ver, ¿no? Cuál es la correspondencia entre estos puntos que se están encontrando. Y otra cosa importante es ver el valor de R o R cuadrado, que en este caso, por ejemplo, sale 0,9346 casi, y lo correcto y lo óptimo es el 1. Entonces, perfecto. Entonces, esta recta representa realmente la parte de esta relación entre concentración y porcentaje de mortalidad, ¿no? Haciendo esta curva y aplicando la parte matemática, sale que el 50%, porque ustedes ven acá, esta línea roja sale de este eje Y, el 50%, intersecta con la recta y baja una perpendicular a la base de las X, donde está la concentración. Y esa concentración es 3,6451 ppm, ¿no? Si queremos redondearlo, 3,65 puede ser, ¿no? C, ILC 50 entonces. Bien, vamos a hacer una discusión de este tema, ¿no? Breve, porque ¿no? Las variaciones leves en la temperatura y pH posiblemente no fueron causantes de la mortalidad observada en los diferentes tratamientos, aunque no se debe descartar que su interacción en el medio y que con los químicos utilizados puede incrementar su toxicidad. Evidentemente, los cambios de temperatura, pH, ¿no? De repente no son tan preponderantes para encontrar un gran cambio puede variar muy poco, ¿no? Pero realmente el que causa la toxicidad pues, es el elemento que estamos poniendo, ¿no? En este caso el mercurio, ¿no? Coincidimos con este planteamiento ya que no se presentó mortandad en los acuarios en blanco. Como hemos visto, en los acuarios en blanco no murió ninguno, ¿no? Siendo los únicos parámetros medibles la temperatura y el pH, el activo utilizado, el producto de mercurio, fue el determinante en la mortandad, ajá, de diferentes acuarios. Los metales pesados han sido el foco de muchos estudios con gran preocupación en la salud ambiental. El mercurio, ¿no? Hay mercurio con valencia +1 y con valencia +2, ¿no? En este caso, el mercurio con valencia +2 es uno de los metales más tóxicos y la acuicultura es vulnerable a la exposición de este químico. Una de las consecuencias de la exposición de este tóxico es que los peces sufren inhibición del metabolismo, cambios histológicos, hematológicos, perdón, e incluso disminución de la supervivencia y la reproducción, ¿no? Tal como lo dice Juan, hay colaboradores en el 2015. Bueno, y ahora, en, en muchos lugares, como en Madre de Dios, por ejemplo, ¿no? Utilizan mucho mercurio. El mercurio
es volátil en primer lugar. Y segundo, no hay una reacción estequiométrica entre el oro y el mercurio metálico que se le añade, ¿no? Como un residuo. Bien, si queremos hacer las conclusiones para este experimento que se llevó a cabo, ¿no? Los datos de las lecturas definitivas determinados a las 96 horas de bioensayos fueron procesados y analizados estadísticamente y se determinó la concentración del LC50, ¿no? Eh, y para pruebas definitivas en las cuales se obtuvo un porcentaje de mortandad del 2% para las concentraciones más bajas. Bueno, también las más bajas también murieron, por supuesto, ¿no? Y las más altas el 100%. La determinación de la concentración de letal media se realizó mediante bioensayos que consistieron en hacer pruebas toxicológicas a diferentes concentraciones y un tratamiento de control, el acuario en blanco, ¿no? Se buscó evaluar la potencia relativa del agente metálico tóxico sobre organismos acuáticos. Cada prueba se hizo por triplicado en 5 acuarios y uno de control con 10 alevines de carpa por acuario. Y la concentración media letal, ¿no? Para este elemento. Siempre es bueno poner el elemento. ¿Para qué elemento fue? El cloruro de mercurio. Y solamente será válido para el cloruro de mercurio. Fue de 3,6451, pero el tiempo también es bueno poner 96 horas. Y, algunos biomarcadores externos, ¿no? Fue nado letárgico en la superficie, deshilachamiento de las aletas e incluso un porcentaje mayor de muerte en la concentración más alta, ¿no? Que estaba entre 8 y 10, de 8, ¿no? 8 ppm. Algunas recomendaciones, por ejemplo, si utilizamos factores para calcular una concentración segura para bioensayo crónico, que es lo que se había comentado, ¿no? Entonces, hemos dicho que estamos trabajando con mercurio y el mercurio es muy tóxico. Y hemos mencionado también de que hay el factor de contaminación, ¿no? Y si es menos tóxico, podemos aplicar el 0,1. Y si es muy tóxico, el 0,001. ¿No? Entonces, considerando el mercurio como muy tóxico, estamos poniendo 0,001, ¿no? Entonces, si multiplicamos para decir que no van a morir, ¿no es cierto?, a causa de este metal, de esta sustancia, ¿no? Se multiplica el LC50 encontrado, ¿no? Y sale 0,003651 miligramos por litro, ¿no? Y teniendo presente que en el año 2017 aprueban estándares de calidad ambiental, los secas en este caso para agua, ¿no? Según el Decreto Supremo 004-2017 MINAN, y en la categoría 4 está la conservación del ambiente acuático. El valor para mercurio es de 0,0001. Por tanto, la norma da un valor de seguridad ambiental. Ujú. Entonces, estamos con eso validando que para nosotros, por la prueba que hemos hecho, está correcta ese valor que tenemos de estándar de calidad ambiental para el mercurio, que es 0,0001. Ujú. ¿No? Entonces, pero yo creo que es importante evaluar otra forma química del mercurio. Nosotros hemos evaluado y le estamos validando, ¿no? Esta norma, ¿no? Para el cloruro de mercurio. Pero como le he dicho, ¿no? Puede ser acá, como lo dice, ¿no? La forma química es importante, ¿no? Nitrato de mercurio, acetato de mercurio y otra forma orgánica, porque las formas orgánicas son las más tóxicas para el mercurio, ¿no? ¿No? Y que pueden estar presentes en el ambiente, lógicamente, ¿no? Y no solamente mercurio, sino hay que ver otros elementos. El plomo, que es acumulable también, el cobre, muy tóxico, arsénico también, por estar presente en los medios acuáticos también, ¿no? Entendiéndose como, como es para mí, los pasivos ambientales son los causantes de que estas sustancias lleguen hasta los cursos de agua, ¿no? Y finalmente, evaluar elementos que pueden contrarrestar la toxicidad de una sustancia siguiente. En Japón, en sangre y en orina, a quienes estaban
contaminadas, le hacían el análisis de mercurio en sangre y en orina. Y resulta que en Inglaterra habían trabajadores mineros, ¿no? Que tenían concentración en sangre casi igual que esos pescadores, llamemos así, en mercurio en sangre y en orina. Y se decía, ¿qué pasa con los trabajadores mineros de Inglaterra? Son Superman, que no les pasa nada, ¿no? Y la sangre, pues, está en la sangre de ellos tenían valores relativamente iguales con los encontrados por las personas que estaban contaminadas en Japón. Y en los estudios que eh, estos mineros ingleses tenían también alta concentración de selenio en la sangre, ¿no? Entonces, ¿y qué sucedía entonces? ¿Qué pasaba? Que el selenio, ¿no? Era el elemento que se posicionaba y hacía de que el mercurio, no causaba ese efecto, no se posicionaba, no se acumulaba, sino que sí había, pero igual se eliminaba, ¿no? Entonces, ese tipo de sustancias también existen, ¿no? Que contrarrestan la toxicidad, como este caso del selenio para el mercurio. ¿Mm? Muchas gracias. eh, Me he agradecido. Es toda la presentación que quería traerles el día de hoy, ¿no? Cualquier consulta, de repente, es importante. Les comento una cosa más, que por motivos de pandemia nuestro laboratorio ha estado paralizado, pero ya estamos preparando todo para empezar nuevas investigaciones en nuestro... Gracias, gracias. Gracias, gracias, doctor Walter Zambrano. Gracias por la exposición del día de hoy, en este módulo que lo está liderando la Universidad Federico Villarreal, eh, trayendo a este espacio las experiencias y el aporte de la academia, que nos parece muy importante estar ligados para promover el desarrollo de la acuicultura. Gracias también porque con ustedes se han hecho varios trabajos en conjunto, el trabajo del voluntariado, que es parte de los esfuerzos que hace tanto la academia como desde el sector público para mejorar las condiciones para promover el desarrollo de la acuicultura. Y como siempre decimos, ¿no? Y eso siempre lo repetimos como una etiqueta, gracias porque ustedes tal vez para participar en este espacio que es gratuito, eh, aportan su tiempo, porque no solamente es estar el sábado, el día de hoy en la mañana, sino armar la exposición, hacer el ensayo que lo hacemos los viernes o los jueves, coordinar con el equipo que va a participar, ¿no? Entonces a usted, igual ahora que vamos a dar la palabra al ingeniero Carlos Yuntok, ¿no? Y traer esas experiencias nos parece importante, ¿no? Más aún con el compromiso en este módulo de la Universidad Federico Villarreal para poder emitir también los certificados en conjunto con el auspicio de la facultad. Entonces, y es un trabajo que ya se ha venido realizando con usted, cuando usted era decano y ahora con el doctor Rodenas. Entonces, ese vínculo, esa simbiosis que existe con la facultad creo que es importante eh, para mejorar los resultados y los servicios que nosotros podemos ofrecer al público.